intrafamiliar, ¿cierto? Que a veces no la identificamos muy bien, a veces la naturalizamos, a veces pensamos como que es normal que nos tratemos de ciertas maneras en la familia y resulta que hay situaciones que, y muchas veces nos pasa que hay personas de la familia que tienen como una actitud de dominar, ¿cierto? Que voy a salir aquí un poquito de esta pantalla porque me tapa, porque que tienen pues como esa actitud de querer dominar a otro, de abuso de poder sobre el otro. A veces se da entre padres e hijos, pero a veces y muchas veces entre hermanos. También es muy natural, pues muy natural, no muy común, no debe ser natural. Entonces, esas maneras de abuso de poder para dominar, para someter a otros, para controlar y para agredir, se llama abuso de poder y puede y ocasiona muchísimos daños puede ser físico, puede ser psíquico, sexual, puede ser económico, puede involucrarse como el patrimonio, son múltiples maneras de dominar y controlar, agredir y hacer daño a otros, ¿cierto? Se llama intrafamiliar porque obvio es entre personas de la familia y puede ser dentro de la casa, pues, o por fuera, pero entre personas de la familia, ¿cierto? Entonces, son esas actitudes donde hay abuso de poder por parte de un miembro de una familia hacia otra persona que hace parte de esa familia. No, a veces no nos damos cuenta y es muy fácil que las familias normalicen como esas maneras de interactuar y se nos convierte lo mismo, eso mismo, hacemos un paralelo con lo que en la escuela llamamos el bullying, que también son maneras de abusar, de hacer daño, de querer tener esa actitud de poder ante otro, pero que generalmente estamos haciendo pues como un daño a la otra persona y lo vemos como una cosa muy natural, ¿cierto? Es que como él se deja, es que como mi hermanito no se defiende, es que como él me molesta todo el tiempo, es que como él no me pega, es más chiquito, pero yo no me dejo, entonces como que lo vemos como una situación muy natural. Entonces, este abuso de poder que desencadena violencia, ¿cierto? Entonces, esa situación tenemos que empezar a mirar qué pasa, por qué se da, ¿cierto? Entonces, se da primero por la dificultad de comunicación, ¿cierto? Son comunicaciones que no son asertivas, comunicaciones que no son adecuadas, falta de comunicación, muchas veces nos guardamos la rabia, nos guardamos las molestias y eso va empezando a generar pues como todas estas dificultades. Hay otras dificultades en la familia que también hacen que se desencadene pues como unos ambientes donde se va como generando pues como esa pesadez, ese estrés, esa molestia y que van desencadenando en la violencia. Las dificultades de pareja, ¿cierto? Por múltiples situaciones, puede ser por infidelidad, puede ser porque hay una dependencia emocional. Hay muchas parejas, ustedes saben lo que llamamos mucho parejas tóxicas, como que hay una dependencia emocional o económica del otro, entonces eso genera una pasividad de uno frente al otro y el otro, pues obvio se aprovecha de eso, ¿cierto? Genera mucha violencia. La interferencia en la crianza de los hijos, a veces convivimos y muchas de nuestras familias son extensas, ¿cierto? Convivimos con abuelos, con suegros, con tíos, hermanos, y la crianza de los hijos a veces se ve pues como esa interferencia de esas otras personas de la familia y no lo comunicamos, no lo hablamos, no lo manifestamos, entonces eso genera pues como ese otro tipo de dificultades también.
A veces, pues en la familia, los padres, los adultos tenemos unas historias, unos traumas, unas historias de violencia familiar que no hemos resuelto, ¿cierto? Como que las cargamos durante toda la vida cuando no resolvemos, cuando no rectificamos, cuando no hacemos consciente eso que a mí me hace actuar de una manera violenta, pues entonces pasa eso justamente, ¿cierto? No lo resolvemos, no lo hacemos consciente, no lo identificamos, entonces lo actuamos y lo actuamos en la familia y lo actuamos como con las personitas que más queremos, que es pues que finalmente viene siendo como lo que genera también mucha tristeza y las personas dicen, no sé, no quería hacerlo, no, pero no le quiero hacer daño, pero no puedo pues, tener ese control personal frente a esa situación. Entonces, es importantísimo que cada uno podamos identificar por qué tenemos una actitud de violencia, de querer abusar del otro, de como que descargarme siempre con el otro. Y a veces en la familia como que hay una personita que es el que decimos paga los platos rotos, ¿cierto? Como que, no sé, a muchas veces es el más pequeño de la familia, otras veces es el que tiene una actitud más servicial, por ejemplo, y a veces como que abusamos y descargamos siempre en esa personita como esas dificultades personales y familiares. Hay otra situación que también genera mucho ambiente pesado, estresante y de violencias. Cuando los padres y los adultos en la familia no manejamos muy bien el rol de autoridad, no tenemos esa capacidad para pocas habilidades para ejercer ese rol de papás con la autoridad que es importante tener para que podamos orientar. Nosotros somos los que tenemos esa capacidad de orientar y formar a nuestros hijos y a veces la dificultad de asumir ese rol hace que los hijos no se ubiquen también en su lugar de hijos, sino que quieren ser las personas que llevan las riendas de la familia, entonces genera violencia, porque finalmente los papás, cierto, ya no saben cómo organizar los roles en la familia, entonces ya no van a permitir que los hijos se impongan y genera violencia, cierto. Entonces es importantísimo que en la familia seamos muy conscientes de cuál es ese rol que tenemos que tener cada uno y los adultos somos los responsables de eso. Hay otra situación y es que a veces vemos los conflictos siempre van a pasar hasta en las mejores familias. Ustedes saben que de eso no se escapa ninguna familia porque todas las familias están compuestas por personas, por seres humanos y el ser humano como que su naturaleza, en su naturaleza está implícita el conflicto. Lo que pasa es que culturalmente nosotros hemos visto el conflicto como si fuera una situación muy negativa, como si fuera algo que viene a dañarnos la vida, a dañarnos el ambiente, y la verdad pues es una situación conflictiva, molesta, pero no la veamos como una cosa negativa, porque del conflicto aprendemos mucho, del conflicto salen cosas muy positivas, del conflicto las familias se fortalecen, se acercan, esos vínculos familiares mejoran muchísimo y sobre todo deja un aprendizaje muy, muy especial y es que no solamente podemos saber cómo resolvemos las cosas en familia, sino que sabemos cómo hacerlo, ¿cierto? Que podemos comunicarnos, que podemos tener esa capacidad de identificar lo que nos está molestando, que tenemos esa capacidad de saber cómo vamos a resolver esa situación que está generando estrés en la familia y que si no lo hacemos, pues nos va a generar ahí sí una violencia, ¿cierto? Entonces mire que sí tenemos que tener la capacidad de saber cómo gestionar y cómo resolver conflictos. Hay una situación también importantísima que a veces también se nos hace como muy natural, que como los menores deben respetar a los mayores, pero los mayores a veces no respetan a los menores. ¿Por qué? De pronto porque piensan que su edad no lo merece y resulta que todos en la familia deben tener un lugar de mucho respeto.
desde el más pequeñito hasta el más grande de la familia, el de mayor edad, el del medio, ¿cierto? El que tiene la actitud bonita, el que quiere aportar, que a veces nos abusamos de esa persona. Todos tienen que tener ese lugar de respeto y es muy difícil hacer eso porque la diferencia a todos se nos dificulta entender, sobre todo a los papás se nos dificulta mucho entender por qué mi hijo actúa así, ¿cierto? ¿Por qué no actúa como yo quiero? ¿Por qué no se comporta como yo, el ideal mío de comportamiento? Yo quisiera que mi hijo lo siguiera al pie de la letra, pero es importante entender que los ideales los inculcamos y los ideales nos van orientando, pero el ideal no es la manera como esa exigencia que hace que mi hijo tenga que ser como yo digo, porque hay que entender la diferencia y hay que entender y respetar esas opiniones, hay que entender y respetar los gustos, los puntos de vista también de cada persona de la familia. Todos esos desencadenantes se van como entretejiendo en unos momentos, como lo vemos acá en la diapositiva, van haciendo como un ciclo, que es un ciclo peligrosísimo, ¿cierto? Porque primero acumula tensiones, ¿cierto? Todas esas maneras como hablamos al otro, maneras irrespetuosas de decirle las cosas, a veces hasta agresión con el otro, ¿cierto? Humillaciones, que a veces una palabra que yo digo al otro genera tanta afectación a esa otra personita. A veces nosotros papás queriendo que los hijos funcionen en ese ideal, como les decía ahorita, utilizamos palabras súper inadecuadas. Entonces, ¿eso qué hace? No vamos a obtener realmente lo que estamos esperando de ellos, sino que al contrario vamos a hacer una afectación de nuestros hijos y eso va a generar que empiece a acumular rabia, ¿cierto? Todo eso va haciendo un ambiente muy tensionante en la casa. ¿Qué pasa luego? Se explota, llega el momento en que a veces ya la persona en la casa ya no aguantamos más, se nos llenó la taza, como decimos generalmente, y explotamos de la manera más inadecuada, ¿cierto? Y generamos unas situaciones gravísimas con agresiones físicas, laceraciones, abusos, violencias sexuales. Entonces, son cosas que después vamos a lamentar, son personas de nuestra familia, ¿cierto? Las personas que más queremos, las personas que son las que siempre vamos a hacer un equipo en el que todos vamos a estar atentos, a apoyarnos, a ayudar a crecer a estos hijos. Entonces son personitas que luego vamos a lamentar, entonces viene el tercer ciclo de la violencia, que es el arrepentimiento, ¿cierto? La culpa, es como un estado de luna de miel, como vemos ahí, pero es un arrepentimiento porque siempre son las personas que tenemos ese afecto tan especial y que les hicimos un daño tan grande. Entonces, bueno, tenemos una actitud de prometer, no lo vamos a volver a hacer, ¿cierto? Pero la verdad, cuando no implementamos pues como esos vínculos, esa interacción que sea de mucho respeto entre la familia y que sea con todas las capacidades de resolver situaciones, entonces vamos a hacer nuevamente ese círculo vicioso y fomentar un ambiente muy estresante para la familia, ¿cierto? Entonces, eso va a tener otros efectos además, porque entonces uno lo escucha en el colegio con los niños, con sus hijos y sus hijas, y ellos generalmente cuando no tienen un buen desempeño, ¿qué mencionan ellos? Es que el ambiente en mi casa es súper estresante, es que hay peleas, hay discusiones constantes, es que no me puedo concentrar, es que me angustia, puede pasar algo difícil, ¿cierto? Entonces,
la familia debe tener un ambiente que sea muy adecuado y muy de respeto para todos, porque eso permite que cada personita de la familia pueda desempeñarse de una manera muy adecuada en todos sus compromisos y responsabilidades. Entonces, miremos qué se puede hacer. Isa, cuéntanos a ver cómo qué podemos mejorar Bueno, y tener presente para que podamos tener ese ambiente adecuado. Bueno, entonces, como les decía María Teresa, es muy importante primero no normalizar nada de esas conductas, ¿cierto? Cuando nosotros las tomamos como normales, quiere decir que son aceptadas y cuando son aceptadas, entonces está bien que pasen. La intención siempre es evitar que todo este tipo de situaciones o agresiones pasen y ¿por qué? Porque nosotros empezamos con cosas claras como las normas claras. Listo, vamos a las normas claras. En ocasiones malinterpretamos este entregar las normas y ser claros en las normas con ser nosotros impositivos, ¿cierto? Entonces, estas normas claras tienen que tener unas especificidades y cuáles son. Tienen que ser acordadas, vamos a establecer acuerdos, ¿cierto? Porque son acuerdos de convivencia entre las personas que van a estar en esa casa, entre los que vamos a compartir. Vamos a definir unas reglas que incluyan los derechos, pero también los deberes, porque muchas veces nuestros hijos dicen, es que me están vulnerando el derecho, ¿cierto? Es que yo tengo derechos a, sí, claro, los niños tienen derechos a, pero también tienen responsabilidades con, ¿cierto? Y eso implica que tenemos que cumplir con ciertas cosas nosotros también. Entonces, la mamá les tiene que asegurar que, mamá asegura que tengan un techo, que tengan la alimentación, que tengan los recursos para ir a la institución educativa, ¿cierto? Que tengan cosas de aseo. Sin embargo, ellos que tienen entonces que retribuirnos a nosotros, ellos tienen que asegurarse de responder ante la institución educativa, de tener unos acuerdos dentro de la casa, porque es que, ojo, las mamás no somos las responsables de todas las actividades de la casa y entonces ellos llegan y le dicen a uno, les voy a poner un ejemplo de unos niños que no son de la Yermo en otro municipio que no es Medellín, listo. Eh, es que yo, ¿por qué tengo que ayudar? ¿Ayudar? O sea que si usted le dice a su hijo, es que no me ayuda, ¿cómo que ayuda? Es que él vive aquí. Y cuando yo vivo en un lugar, tengo responsabilidades en ese lugar. Cuando yo le digo a mi hijo, es que me ayudas, le estoy diciendo que la tarea es mía y él me va a colaborar. No, no me va a ayudar. Va a hacer lo que le corresponde, ¿cierto? Porque a todos nos corresponde una parte en el lugar donde vivimos. Todos tenemos que aportar. Entonces, para esa sana convivencia es muy importante acordar ese tipo de cosas, ¿cierto? Acordar entre las partes que están incluidas cuáles van a ser esos acuerdos y que sean aceptados. En ocasiones anteriores les he mostrado de pronto un organizador de actividades. Mientras nuestros hijos desarrollan los hábitos, es muy importante que nosotros les recordemos cuáles son esas actividades que les corresponden, para que ellos vayan visibilizando y visualicen todo el tiempo qué es lo que les corresponde, no por ayudar, porque viven también en el mismo espacio y entonces todos tenemos que hacernos cargo de ese espacio, listo. Eh, otra cosa, la comunicación. Es súper importante porque entre los matrimonios y las familias que no hay comunicación, se rompen o se abren brechas importantes y si no los invito a pensar en Romeo y Julieta. Si Romeo y Julieta hubieran podido darse la noticia a tiempo, no hubiese sucedido semejante catástrofe, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa con nosotros, hay que tener respeto por la diferencia, nuestros hijos son distintos, hay una brecha generacional, a ellos les gustan cosas diferentes, entienden a veces cosas diferentes, aprenden diferentes y ven o interpretan las cosas de manera distinta a nosotros, entonces nosotros somos el adulto responsable y allí hay chicos, no es lo mismo comparar un chico, por ejemplo, con discapacidad y la manera en que yo tendré que aportarle, explicarle y acompañarlo a ese respeto por diferenciar las normas en una chica en una edad, por ejemplo, como veo por aquí a Valentina Roballo, ¿cierto? Valentina probablemente va a tener todas las habilidades para comprender en qué momento puede y debe hacer las cosas, ¿cierto? Y entonces ella, de acuerdo a su edad, va a querer, ¿cierto?
anteponer su punto de vista. Entonces, la comunicación es muy importante porque yo siempre tengo que posibilitar que escuchar sin señalar. Voy a tratar de ser el adulto de confianza, la persona de confianza, por si a mi hijo, a mi hija, a alguien en mi familia le está sucediendo algo, yo me convierta en ese adulto de confianza y mi hijo sienta que puede venir a contármelo. No que se pare frente a como otra mamá en otro colegio que no es de Yermo, de otro municipio que no es de allí. Usted que le dijo que yo estoy brava. Yo no estoy brava. Cuénteme pues qué fue lo que pasó. Estoy esperando a que me cuente. Es que usted está muy brava. Ya le dije que no estoy brava. Ojo, ¿cierto? Comunicación asertiva, vamos a tranquilizarnos, vamos a calmar, vamos a escuchar sin señalar, porque es de humanos equivocarnos. Nuestros hijos se pueden equivocar, nosotros nos podemos equivocar. Y en ese equivocarnos, pues estamos precisamente nosotros con esa función súper específica de acompañarlos, ¿cierto? Recuerden que esas palabras también tienen que ser coherentes con las acciones, porque nada jala más que el ejemplo. Nada muestra y enseña más que el ejemplo. Entonces es muy importante que si yo digo, voy a poner otro ejemplo, es que en esta casa no se pueden decir mentiras. Suena el teléfono, Valentina contesta, si es la vecina, dígale que no estoy, le dice la mamá. Ojo, hay que ser consecuentes. No digo mentiras blancas, no digo mentiras oscuras. Las mentiras son mentiras y no se deben decir en ningún espacio. Entonces, no hablemos una cosa y mostremos otra cosa. Pero es que no grites y yo estoy gritando para decirlo. Pero es que, cierto, entonces, tranquilos, con mucha paciencia, vamos a acompañar entonces a nuestros hijos de manera asertiva. El diálogo es muy importante porque cuando yo posibilito, entonces ya en la comunicación le doy a mi hijo, a mis hijos la confianza de comunicarse y de expresar a mi pareja, a mi sobrino, a todos los que viven con nosotros. Yo soy una persona dispuesta a escuchar, entonces se posibilita que podamos conversar, ¿cierto? El conversar a veces las historias siempre tienen dos versiones. Entonces tenemos que ser muy ecuánimes cuando hay una historia y tratar de encontrar de esas dos historias que estamos escuchando que independiente de que no pueda estar del lado de mi hijo, es lo adecuado. Listo, porque el amar también hace parte de corregir. Y yo darme cuenta, puede que mi hijo en este caso sea la persona que está siendo abusada, pero también puede ser que mi hijo sea el abusador. Entonces yo tengo que escuchar muy bien lo que está pasando. Puede que él no lo haya visto de esa manera, pero entonces voy a ayudarle, ¿cierto? A darse cuenta de qué es lo correcto en determinado momento, sin señalar, ayudándole entonces a darnos cuenta de cuáles son esas situaciones. Y si ya definitivamente yo encuentro que no soy la persona para acompañar o no puedo aconsejar, entonces busco el apoyo en un tercero. ¿Cómo así que en un tercero, Isabel? Sí, busco el apoyo en un especialista, en la docente, en la orientadora escolar de la institución de entorno protector, en el aula de apoyo en la UAI, ¿cierto? En varios de los recursos con que contamos, tanto dentro de la institución educativa como por fuera. Si es mi vecina que tiene formación profesional o si es un amigo que sabe de esto y entonces lo aconseja uno muy bien, vamos a tratar, ¿cierto? No de buscar quien nos dé la razón, porque no siempre tenemos la razón, ¿cierto? A veces nosotros también nos equivocamos, es de humanos equivocarnos, pero entonces alguien que nos ayude a establecer esa línea de diálogo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa es muy importante? El control emocional. ¿Por qué? Porque allá en el cerebro, yo se los había contado antes y lo voy a retomar para quienes no se acuerdan, tenemos algo que se llama un pedacito del cerebro reptiliano, ¿cierto? Y el cerebro reptiliano es lo que nosotros venimos heredando a través de las generaciones y entonces ese cerebro reptiliano, como lo dice bien, es de los reptiles. Pensemos en una culebra. La culebra tiene a sus crías. Resulta que la culebrita se puso rebelde y mordió a la mamá. Entonces, ¿ustedes qué creen que hace la mamá? ¿Se sienta a dialogar? No, la culebra se la come. ¿Cómo así sabe que se la come? Sí, claro. Y eso nos diferencia a nosotros de los animales, que nosotros nos podemos sentar y reflexionar. Entonces, ese cerebro reptiliano es el que nos hace, ¿qué? Enojarnos rápidamente, acudir al instinto, ¿cierto? Querer tragarnos, es que se me acaba la paciencia, Isabel, es que yo también estoy sometida a muchas presiones, tienen toda la razón, ¿cierto? Pero entonces
vamos a exteriorizar oportunamente las emociones, vamos a hablarlo con alguien más. Van a encontrar la manera porque no a todos nos sirve lo mismo. Vamos a mirar cuál es la manera en que yo dejo salir más fácil la presión que tengo. ¿Cómo qué? Pueden ser técnicas de respiración, no sé si lo han ensayado, les voy a enseñar una muy fácil. Respiramos en tiempos, entonces, ¿cómo así? En 4 tiempos. Usted respira profundo y mientras va respirando muy despacio, cuenta hasta 4, sostiene y aguanta la respiración también en 4, y cuando aguanto 4, suelta muy despacio en 4. Ese ejercicio, hacerlo 4 veces seguidas, puede que al inicio nos mareemos. ¿Por qué? Porque nos ayuda a oxigenar más el corazón, ¿cierto? Nos ayuda a oxigenar todo el organismo. Entonces, este tipo de estrategia la podemos utilizar en la mañana, en la tarde y en la noche, y nos va a ayudar a ¿qué? A controlar emociones. Cuando me estoy enojando, ese tipo de ejercicio nos puede ayudar. ¿Qué otra cosa? A algunas personas les ayuda a hablar, a otras personas les ayuda a hacer ejercicio. El ejercicio nos ayuda a liberar tensiones. Cuando no puedo hacer ejercicio, entonces tal vez la meditación. El punto es cuál, encontrar cómo aprendo yo y cómo sé yo que puedo canalizar más fácilmente mis energías para que quienes están afuera y viviendo conmigo pues no vayan a sufrir consecuencias de pronto un momento en que yo no sea capaz de manejarlas. Ahora, el afecto y el apoyo. A mí me encanta, voy a hablar de, ojo, otros papás que no son de La Yermo, en otro municipio que no es Medellín, y cuando uno le dice al papá, cuénteme algo bueno de su hijo, ay, algo bueno, nos da una lidia ver lo bueno, pero pregúntele cuál es el problema. No, es que no tal cosa, es que no tal otra, es que, pero esas otras mamás de otro municipio, ¿cierto? Y otro colegio que no es La Yermo. Vamos entonces a focalizarnos en cosas nuevas, ¿cierto? Todas las personas necesitan recibir atención, nuestros hijos, nuestro esposo, nosotros mismos necesitamos recibir atención y la atención se va a convertir en positiva o negativa, depende de lo que yo se la dé. Si sus hijos, si a su hijo usted todo el tiempo, él cuando hace algo bueno usted no le dice nada, pero cuando hace algo malo usted está ahí, claro, ve, ahí está. ¿Qué están buscando los chicos? Atención. Buena o mala, no importa. Ellos están buscando atención, entonces vamos a darles reconocimiento, afecto, vamos a respetar sus ideas aunque no las compartamos. Yo sé que hay edades adolescentes muy difíciles, hay momentos en los que no vamos a pensar en lo mismo, pero sí tenemos que respetar y podemos respetar esa manera de pensar, ¿cierto? Esa manera de tener sus propias creencias, de estructurar su personalidad. Ahora, ¿qué cosas pueden aportar? Yo le demuestro cariño y afecto a mi hijo cuando entonces juego con él, lo escucho cuando parece que hay algo importante, independiente de que a mí me parezca o me pueda parecer una cosa boba, ¿cierto? O no es tan importante porque yo estoy pensando en las cuentas, estoy pensando en que tenemos grandes preocupaciones, pero para él lo que va a decir es importante, entonces escuchémoslo. Demos el ejemplo del que les hablaba ahora, por favor, verbalícenle y piensen hoy. Quiero que se vayan, si hoy se van pensando en esto, yo creo que ya nos damos por bien servidas María Teresa y yo. Piensen las cosas, todas las cosas positivas que yo sé que cada uno de ustedes piensa de sus hijos, que piensa de su esposo y que no se las dice. Porque en el afán de los días estamos más reprochando lo que hacen mal que lo que hacen bien. Y a veces incluso dejan de estar nuestros hijos y nunca le dijimos lo mucho que los amábamos, lo mucho que los admirábamos, lo que nos gusta que son pacientes, que son tranquilos, ¿cierto? Lo mucho que disfrutamos nuestro tiempo con ellos, que estamos tratando de desocuparnos precisamente para compartir con ellos. Entonces, exprésenlo por favor. Cuéntenle a la otra persona y no den nada por sentado porque es muy difícil que nosotros adivinemos sentimientos que no nos cuentan. Nosotros creemos que es obvio, porque servimos la comida, porque estamos ahí posibilitando todos los recursos, pero no es obvio. Verbalícenlo también, cuéntenle a sus hijos lo mucho que los aman y que por eso también los tenemos que corregir. Ahora, los tiempos, la percepción de esos tiempos
nos hace que nosotros a veces estemos muy ocupados, ¿cierto? Y cuando estamos muy ocupados, sentimos todo eso que nos decía ahorita María Teresa, estrés, ansiedad, no voy a ser capaz, no me va a dar el tiempo, o entonces usted planifica de manera tal que usted viene, ya hizo todos los quehaceres, enseguida ayuda a hacer tareas, y entonces no hay un tiempo específico para yo dedicarle y tener una calidad de tiempo con mis hijos, a ver una película, a dialogar, a cantar una canción, a a cualquiera de estas cosas. Por acá me preguntan en el chat que si los datos que se llenan son del estudiante o del acudiente. Les piden ambos. Les van a pedir al inicio los del acudiente y luego piden los del estudiante. ¿Listo? Bueno, entonces, también tenemos que comprender. Con cierta frecuencia, los papás y las mamás dicen mucho que les cuesta entender a los hijos, y eso es claro. Yo, por ejemplo, veo mucho que cuando hay un bache generacional, sobre todo como el que tenemos ahora, nos enfrentamos a adolescentes y entonces los adolescentes tienen a veces unas ideas extrañas a nuestra concepción, una manera distinta de ver las cosas. Pero entonces sentarnos y escuchar ese comportamiento también nos hace diferenciar que, ojo, cuando nosotros fuimos adolescentes también decíamos, ay, es que mi mamá, pues eso eran otros tiempos, entonces ahora son otros tiempos y hay que tratar de ubicarnos en ese cambio o en ese bache generacional. ¿Había alguien como levantando la mano? ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿O fue un accidente? Parece que fue un accidente. Bueno. Entonces, si en algún momento tienen una pregunta, pueden abrir el micrófono y me van contando. Listo. Ay, buenas tardes. Hola. ¿Con quién Hablas con la habla? mamá de Emiliano Suárez. Es que no escuché el pedacito donde decían sobre dónde llena uno la asistencia. En el chat a mí no me sale nada. Ah, bueno, por acá en el chat, María Teresa, ¿me ayudas? Hay un link, está Te más voy arribita. a volver a poner el link. Sí, Listo. entonces en ese link ya se los vamos a volver a pegar. En este link vamos a dar clic y vamos a diligenciar la asistencia. ¿Listo? Ah, Ahí bueno, qué está. pena. Sí, es que yo tengo dos niños, uno en transición 5 y el otro en transición 3. Listo, Y entonces cuando me iba lo a llena llenar dos el veces. primero. ¿Listo? Ah, bueno, señora. Bueno, pues, Muchas gracias. bueno, usted. Bueno, entonces, no se les olvide que el lenguaje, el lenguaje también es no verbal, ¿cierto? Y comunica en muchas ocasiones cosas que nosotros no quisiéramos que entreguen a nuestros hijos. Entonces, no dejemos que esos gestos sustituyan las palabras. Utilicen frases de aliento, refiéranse a sus hijos de manera positiva. Recuérdenles siempre lo mucho que los aman, que todas esas cosas que ustedes hacen las aman, es porque los aman. A veces es difícil de creer y yo les tengo una súper mala noticia, y es que como papás estamos destinados a ser los malos del paseo. ¿Por qué? Porque nosotros no vinimos a ser amigos de los mejores amigos de nuestros hijos. El mejor amigo de nuestros hijos es el que tapa, el que permite, el que posibilita. Nosotros estamos llamados a ser el adulto de confianza, a ser la persona que respeta y educa a nuestros hijos y los amamos tanto, tantísimo, ¿cierto? Que los corregimos. Difícilmente a uno el mejor amigo lo corrige. El mejor amigo, por lo general, está de acuerdo en todo. Entonces, seamos muy cercanos a nuestros hijos, pero también lo suficiente como para que podamos explicarles en determinado momento que todo eso que nosotros hacemos, lo hacemos con muchísimo amor, ¿cierto? Ya cuando a ellos les puede pasar a ustedes en otro colegio que no es en la Yermo, con otros hijos que no son estos tan maravillosos que tenemos aquí, pero que usted le vaya y le pida a una de sus hijas un permiso para ir a unos 15, o el niño le pide un permiso para ir a jugar play porque ya armó plan para ir a jugar play. Y usted coge y le dice a su hijo, ah, no, como no ha terminado estas tareas, no puede ir. Como va perdiendo una materia y la profe puso alerta, no puede ir. Entonces la reacción de los hijos es, no puede ser, ¿cierto? Ya no me quieres, tú no me amas, por eso me estás haciendo esto, eres una mamá súper mala, eres un papá súper malo. Y sí, a veces estamos llamados a ser los papás malvados, ¿cierto? Porque debemos ser exigentes, debemos enseñarle a nuestros hijos el respeto y que hay un tiempo y un espacio para todo. Y dentro de esto, entonces, con todo el amor, que ellos decidan
si nos aman o no después de que tengan 25 años y que todo eso que nosotros hicimos por ellos, si realmente aportó y les sirvió. Mientras tanto, es bastante probable que haya momentos en los que no nos quieran, en que nos digan que no nos aman porque no les damos lo que queremos, pero si ustedes consideran como padres que para protegerlos y para enseñarles y corregirlos es lo mejor, estamos seguras de que ustedes van a tener un buen criterio y van a ser lo suficientemente justos y razonables frente a ese tipo de respuestas, sin maltratar, ¿cierto? Sin decirle al otro o aplastarlo, el con muchísimo amor enseñarle porque debo yo como papá corregirles y porque debo yo como papá estar llamados a amarlos tanto que les enseño. María. Muy bien, entonces, pues en este momento miremos qué aportes, qué aprendizajes, qué dudas podemos conversar sobre el tema de hoy. Tenemos un tiempito, Sí, no sé afortunadamente. si tengan alguna duda. Otra vez por acá en el chat, que si la información es del link es con la información de los papás o de los niños, ambos. Al principio le piden las de ustedes y luego les piden las de su hijo. ¿Listo? No sé si alguien tenga un aporte, si quiera decir algo. Los escuchamos. Ay, bueno, esto es señal de dos cosas. O no entendieron nada o todo quedó muy claro. O el buen trato de las familias de la institución educativa Yermo y Parres es la mejor. Y qué rico, yo pienso que sí somos muy responsables y que sí estamos atentos a que tengamos ambientes de muy buen trato en cada familia. Ay, buenas tardes. Yo tengo como un aporte o algo que decirles. No, la Lorena. conferencia, el tema muy pertinente, muy adecuado y es verdad. Todo lo que ustedes dicen es verdad. En todas las familias obviamente se presentan conflictos y ante todo es eso, como la falta de comunicación, la falta de escucha de los niños. Pero yo voy a hablar es como de otro temita diferente. Si ustedes más adelante, o según las medidas que toma el gobierno de iniciar clases este año, que se ve pues muy difícil, ¿cómo ustedes como psicólogas, cómo ven el encuentro de estos niños, o sea, de volver otra vez a clases? Porque pues yo como mamá, y respeto mucho la opinión de muchos padres, porque he mirado muchas noticias de que la mayoría de los padres no están de acuerdo en que vuelvan, pero yo tengo un hijo único, estamos acá pues en el ambiente, también pues trabajo en casa, pero sí me preocupa la parte psicológica de ellos, están muy pues asociales en este momento que estamos viviendo. Muchas Sí, o gracias. sea, Lorena, ¿cierto? ¿Lorena es su nombre o el de la Lorena, hija? Sí, Lorena. Lorena, yo pienso que eso es una situación que el colegio también está pensando cómo mirar el regreso de los niños, que yo creo que es el año entrante. Yo creo que este año no lo vamos a poder hacer, pero el año entrante igual vamos a tener que hacer un proceso de adaptación, ¿cierto? Aunque hay una cosa muy positiva y es que de todos los grados, en las comunicaciones que yo tengo con la familia, yo pienso que los estudiantes están añorando su colegio, añorando su escuela. Entonces, yo pienso que eso es una cosa muy positiva porque el regreso va a llegar pues como con tanta alegría, como con el entusiasmo de saber que se puede interactuar con los compañeritos, con los profes, que el colegio y la escuela es un ambiente precisamente para que ellos puedan tener esa capacidad de, de encontrarse y sobre todo de oxigenarse. Es que el ambiente del colegio es una cosa tan positiva, no más estar allá, es tan positivo porque fortalece pues como habilidades comunicativas, sociales, capacidad de resolver conflictos, los pequeños conflictos que se dan a veces entre compañeritos y que ellos muchas veces solitos aprenden a cómo resolver esas cosas. Y el hecho de compartir con personas diferentes de la familia ayuda muchísimo, no solamente a aprender, sino que descansa, ¿cierto? Como que también descansa porque ahorita lo decíamos, sobre todo en esta contingencia, es importantísimo el buen trato en familia porque
las actividades que hacemos diario, usted lo decía Lorena, además trabajando en la casa, ¿cierto? Que hace que tengamos también esa preocupación y ese estrés del trabajo, entonces eso nos puede generar conflicto y nos puede generar situaciones y ambientes como estresantes. Entonces, sobre todo en estos momentos y ya durante todo este año, sí tenemos que trabajar mucho en todo esto que acabamos de escuchar, para que aprendamos a sacar lo mejor de lo que en este momento tenemos. Esto es lo que tenemos, entonces saquémosle como lo mejor. Doña Pero Lorena, sí, también, vamos a estar muy atentos a eso. también muy importante, como lo que dice María Teresa, dando las medidas que estamos, nos ha tocado vivir esta nueva realidad, ¿cierto? Entonces, tenemos que, yo creo que en este momento, aportarle a nuestros hijos la capacidad de adaptación a que estamos en unas condiciones nuevas y esa capacidad de adaptación nos llevará a ciertas condiciones. En este momento yo me imagino que él como hijo único debe estar hartísimo en la casa, pues imagínense si está harto uno a veces con el esposo aquí, sabiendo que está bien ocupado trabajando, pero entonces imagínense, estar como en toda esta situación, también generarle unos espacios como entretenidos. Ellos no tienen las mismas herramientas que nosotros, entonces proponer un juego como, no sé, dentro de la casa, si está muy grande, veamos una película, entonces hoy es jueves de cine, mañana es viernes de películas, tenemos que ser súper creativas las mamás ahorita, pues porque el espacio bien reducido, un único hijo, bueno, otro, hoy es tarde con los amigos, vamos a hacer un Zoom, la herramienta de Zoom es gratis, métanse, explórenla, inviten a otros amiguitos, háblense con esas mamás, les hacen videollamada y los juegan también en el computador, lo sientan, que cada uno saque la Barbie, que saque el avión, que saque lo que quiera, que interactúen en un espacio libre, porque si nos hace falta a nosotros, ustedes también, por favor, por salud mental, saquen el espacio, tómense su gaseosita, su café, su vino, lo que mejor las haga sentir y converse con la amiga, con las otras 3 amigas que hace días que no se ve, así sea en pijama, arréglese para que ellas la miren. O sea, ríanse un rato, ¿por qué? Porque todos estamos enfrentados a una situación que definitivamente requiere de adaptación y no es fácil. Los seres somos sociales por naturaleza, necesitamos conversar con el otro, relacionarnos con el otro, estar con los otros, entonces todos estamos sufriendo de maneras distintas, entonces tratemos de crearles recursos y nosotras las mamás de ser súper creativas, creando experiencias, creando posibilidades para que los muchachos exploren. Entonces vamos a jugar esto, entonces hagamos una choza con las sábanas, en la mitad de la sala, con taburetes, con el palo de la escoba, póngale ahí el campamento, siéntese bajo el campamento y se come el sándwich que siempre se come y ya solo eso va a ser diferente. Eso nos hace salir de la rutina. A veces sentarse solo con la amiga, con las otras compañeras y no hablar de trabajo y alguien que no sepa nada de eso y poderse uno airear, también sirve, ¿cierto? Por la salud mental de ustedes. Entonces, vamos a tratar de darles esas herramientas que yo sé que nosotros podemos tener más, pues porque nosotros no teníamos todos estos aparaticos cuando estábamos, claro que yo veo que aquí todas estamos muy jóvenes, ninguna ha pasado a los 20, pero antes de que tuviéramos estos 20 nosotras, pues obvio, en ese lugar no teníamos tantos recursos como ellos. Yo no recuerdo que yo tuviera tablet, ni tuviera internet. Es mucho, tenía un Tamagotchi, fue lo más tecnológico que tuve, y por allá de pronto el Nintendito que le sacaba un Tetris, ese era lo máximo, ¿cierto? Y no tenía sino ese juego. Pero entonces, eso fue lo más tecnológico que yo pude tener. De resto, era iniciativa, imaginarme y hacer los propios juegos hasta con la vecina de balcón a balcón. Entonces, desde allí los invitamos, la invitación también es a ser muy creativos. Por aquí Ani Montes tiene la mano levantada. Buenas tardes. Sí, mira, yo tengo más que una preguntita, es de pronto una sugerencia. ¿Qué posibilidades hay de pronto con el profe, los profesores de física, que pongan como una actividad más dinámica, no tanto de talleres, sino como de movimientos con los niños en casa? Lo digo porque en el caso mío yo tengo 2 niños y mi niño pues es ya casi un adolescente. Él lo mantengo muy ocupado, digamos, pues lo distraigo de pronto con una cosita, me ayuda a sacar la casa, pero al rato ya lo veo o pegado en el televisor o en la tablet, pues para distraerse un ratico,
porque ¿qué otra cosa hace? O sea, no tengo dónde más ponerlo, como él no le gusta, entonces se lee la Biblia, pues hace algo así, pero constantemente está sentado o haciendo pues algo que no tiene como mucho movimiento físico. Entonces, yo pienso que hay veces los niños necesitan como ese movimiento, ese ejercicio que lo necesita el cuerpo. Claro, muchísimas Sí. gracias. Nosotros podemos hacer extensiva a los docentes esta sugerencia. Igual también, ¿qué otra cosa les puedo decir? Los programas del INDER están activos. Busquen y exploren en la oferta que tienen en Los qué se pueden virtuales, meter. es cierto. Exacto, todos están de manera virtual. Ajá. Desde el ajedrez, el tenis de mesa, el voleibol, como no tengo idea cómo se las están ingeniando, porque hay que ser muy creativos, ¿cierto? Pero entonces exploren esas posibilidades, que el canto, que la música, yo sé que nuevamente nos trae al computador, pero entonces recuerden también, tenemos que ser muy flexibles. Hoy este es nuestro recurso básicamente para salir al mundo, para ver otra cosa diferente. Entonces seamos flexibles también porque aquí están las tareas, está el juego, están los amigos, está el tiempo para invertir en tiempos libres, entonces tenemos que ser flexibles y yo sé que a nosotros nos asusta mucho que nuestros hijos se vayan a volver adictos al computador, al internet, al televisor. Entonces regulemos en qué se están metiendo, pero posibilitemos también que, como les decía, un espacio con los amiguitos, miremos esta oferta del INDER a ver si de pronto sus hijos encuentran algo que sea de su interés y a partir de allí pues mirar otro tipo de cosas. Yo estoy súper creativa, no me van a creer si creen que hasta macramé me metí a hacer. Entonces ya estoy feliz haciendo nuditos en el tiempo libre, a ver si también libero tensiones. Entonces a cada quien, ¿qué nos gusta? Si es la manualidad, si es el nudito, si es la cosita. En YouTube hay clases de todo, y son gratis, es buscarlas. Entonces, no sé si alguien más tiene una pregunta. Si no hay más... Yo, Sí. antes de que la intervención, es que he hablado con varias familias y ya las mamás se han vinculado a los niños a esos programas del INDER que acaba de mencionar Isabel. Son muy buenos, están muy contentas, me han dicho que son súper buenos, por eso, porque no solamente es una actividad de distracción, sino que el ejercicio físico ayuda a liberar tensiones y ayuda como que a estabilizar un poquito, pues, como toda esa energía de los niños, sobre todo de los más chiquitos, pero todos necesitamos esa actividad de ejercicio físico, si no es con el INDER, con tutoriales de YouTube, ¿cierto? O sea, hay tutoriales de principiantes, de personas más fuertes para hacer ejercicio, o sea, podemos encontrar, porque no solamente los hijos, nosotros adultos, si no hacemos ejercicio, como que se nos va llenando el estrés y la tensión, entonces a nosotros también nos conviene muchísimo, sobre todo para que tengamos una actitud de buen trato con todas las personitas de la familia. E incluso, qué pena, Sí. yo les digo es porque realmente yo sí estoy utilizando el servicio del INDER y me parece muy chévere con la niña, pero por ser pequeña ella se me adapta fácil, pero como le digo, el adolescente no. Es más, opta como por pegarse de estos aparatos, Claro. que ese es como el temor mío, ya que no quiere como, ay no mamá, usted sí molesta, no mamá, entonces son como cositas que si ya el profesor frente a frente ya sabe que es una nota o sabe, o se me compromete más, pues digo yo que es como más, María, más disciplinario en esa parte. María, yo te digo una cosa, lo que pasa es que, por ejemplo, los profesores de educación física, lo hablo por mi hijo, el de noveno, la profesora les manda que graben un video haciendo ejercicios y ellos lo tienen que mandar. El profesor Víctor en estos días está hablando con los chicos de séptimo porque me metí a esa clase y el profesor les dijo, la próxima semana vamos a empezar, les voy a mandar un video para que ustedes realicen los ejercicios y me manden ese video a mí. O sea, los profesores sí están motivándolos.
Lo que nosotros tenemos que hacer es coja al muchachito y dale, venga, hagamos aeróbico juntos, venga esto, lo otro. En el Inder hay una cosa que se llama las ludotecas infantiles para los más pequeñitos. Hay una amiga mía que trabaja allá y ella me manda cada ratico el link y son unos talleres de manualidades súper ricos para los niños. O sea, nosotros, entonces, o también podemos jugar como, yo hice una campaña hace mucho tiempo en Buen Comienzo cuando trabajé, era la vacuna contra el buen trato, hagamos un trato por el buen trato. Y hicimos ese moresco y a los papás les damos y le decíamos, bueno, ¿usted qué se va a comprometer con su hijo? ¿Usted qué va a hacer con su hijo? Practíquelo con su hijo y con su familia. ¿A qué nos vamos a comprometer? Lo que decía Isa ahorita. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en eso? ¿Qué vamos a hacer? Los viernes podemos hacer esto, podemos planificar y hacer todo, pues no sé, eso es como una sugerencia. Muy bien, bueno, papás, nos alegra mucho haber podido estar hoy con ustedes. Esperemos otro, pues el próximo encuentro. Entonces, les deseamos una feliz tarde. Por acá en el chat nos preguntan si pueden hablar con nosotros personalmente. Sí, el servicio está súper activo, María está súper atenta, yo también. A través de los docentes nos pueden contactar, a través de los profes o las mamás voceras también, ellas les pueden ayudar a gestionar nuestro contacto. Estamos súper disponibles en la institución educativa, queremos que sepan que estamos acompañando permanentemente, entonces lo que necesiten, allí estamos súper atentas. Muchísimas gracias por habernos permitido este espacio, por venir a compartir con nosotros, por habernos escuchado. Les recuerdo que el video, para quienes no pueden conectarse, queda guardado en la página de la institución educativa, en el apartado, ya no me acuerdo cómo se llama porque el rector cambió y actualizó la página. El enlace se llama Recursos de Apoyo Psicosocial y Psicopedagógico. Ah, bueno. Se llama en este momento, sí. Entonces, desde allí, desde ese link, le dan clic, van a los apartados de familias y pueden encontrar todas las otras charlas que hemos tenido antes, por si las quieren ver. Y a quien no haya podido acceder la de hoy, pues le pueden contar que allí va a estar la de hoy. Muchísimas gracias por haber participado, muchísimas gracias por invertir este tiempo en nosotros y con nosotros, y esperamos verlos muy pronto. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.